No hay forma delicada de decirlo, así que lo suelto. La primera vez que me acosté con Iván fue en el coche, en el parking subterráneo del centro comercial Puerto Venecia, mientras mi marido creía que yo estaba en un taller de crecimiento personal con mis compañeras de la asesoría. Era un Seat León gris, lleno de papeles por el suelo y olor a ambientador barato. Ni siquiera era cómodo, pero yo sentía que me estaba quitando años de encima con cada botón que se abría. Recuerdo que cuando terminamos, me miré en el retrovisor y vi a una mujer con el pelo despeinado, la cara roja, y los ojos encendidos. No era yo. Oh sí, pero una versión que había estado dormida mucho tiempo. Iván me pasó una servilleta arrugada y se rió. Joder, Marta, ¿tú sabes lo guapa que estás así, con esa cara de delito recién cometido? Y sí, lo sabía. Me sentía culpable, sucia, emocionada. Todo a la vez. Salí del coche tambaleándome un poco, con las medias bajadas hasta los tobillos y las piernas temblorosas. Cuando llegué al baño del centro comercial para recomponerme, me miré en el espejo durante un buen rato. No podía creer lo que acababa de hacer. Pero tampoco me arrepentía. Y eso fue lo peor. Volví a casa como si nada. Andrés estaba en el sofá, con la misma camiseta de los domingos y una cerveza a medio terminar. Las niñas dormían. Me preguntó qué tal el taller y le dije que había sido muy inspirador, que habíamos hecho dinámicas en grupo y que me venía bien desconectar. Me creyó. Claro que me creyó. Siempre me creía. A veces pienso que Andrés me quería tanto, que prefería no mirar demasiado de cerca. Pero no empecé este lío porque me sintiera ignorada, ni porque necesitara adrenalina. No fue por carencia. Fue por cansancio. Cansancio de la rutina, de ser la buena, la organizada, la que lleva la agenda de todos y se encarga de que nada se rompa. Llevaba años apagándome poco a poco. Y de repente, alguien me encendió como una cerilla. Iván no era especial, ni siquiera era guapo en el sentido clásico. Tenía algo en la forma de mirarte, como si fueras la única persona interesante en la sala. Nos conocimos en una jornada de formación fiscal en Valencia. El típico evento de PowerPoints y café malo. Me hizo reír en una pausa, y después empezamos a hablar por LinkedIn, luego WhatsApp, y ya sabéis cómo sigue. Nunca planeé engañar a mi marido. Solo quería sentir algo. Lo que fuera. Y vaya si lo sentí. Ese primer encuentro con Iván no fue romántico. Fue torpe, rápido, y un poco ridículo. Pero cambió todo. Lo que antes me parecía soportable, ahora se me hacía insoportable. Andrés y yo dormíamos en la misma cama, pero había un continente entero entre los dos. Las cenas eran silenciosas, los besos eran secos, y el sexo, bueno, el sexo hacía tiempo que se había vuelto un trámite. Y ahora tenía a Iván, que me escribía cosas al mediodía que me hacían sonrojarme mientras rellenaba modelos fiscales. Que me decía tienes una forma de morderte el labio cuando estás concentrada que me vuelve loco. Que me esperaba en hoteles de paso como si fuéramos adolescentes en celo. Durante semanas viví en esa burbuja doble. Por fuera, madre de familia, esposa ejemplar, trabajadora responsable. Por dentro, una bomba de relojería. El problema de las bombas es que siempre acaban estallando. Y la mía, claro, no tardaría en hacerlo. Todo se descontroló un martes por la tarde, de la forma más estúpida posible, como suele pasar cuando crees que tienes todo bajo control. Aquel día, salí antes del trabajo con la excusa de ir al podólogo, una mentira que ni siquiera me molesté en detallar porque Andrés no preguntaba. Le dije que tenía cita a las 5:30 y que igual me tomaba un café después, y él solo dijo que cuidara de no dejarme la tarjeta en el mostrador como la última vez. En ese momento no imaginaba que iba a convertirse en la tarde más tensa de mi vida, ni que, en menos de una hora, estaría con las manos sudadas, con el corazón queriendo salirse del pecho y con el miedo más físico que haya sentido nunca. Cuando llegué al hotel donde habíamos quedado, Iván ya estaba en recepción, de pie junto al ascensor, mirando el móvil. Me acerqué intentando no parecer tan nerviosa como estaba, le saludé con un beso rápido y subimos sin hablar. Al llegar a la habitación, lo primero que me dijo fue que notaba algo raro en mí, que parecía incómoda. No lo estaba por él. Lo estaba por mí, porque hacía semanas que no podía dormir tranquila, que cada vez que estaba en casa con Andrés sentía que llevaba un disfraz. Lo peor no era el miedo a que me pillaran, lo peor era la sensación de que, aunque me atraparan, no tenía claro si iba a sentir alivio o vergüenza.
Después del sexo, me levanté directamente al baño. No fue como otras veces. No hubo risas, ni charla mientras nos vestíamos. Yo tenía la cabeza a punto de estallar y él, lo notaba. Cuando salí, estaba sentado al borde de la cama, mirándome serio. ¿Qué pasa contigo últimamente?, preguntó sin suavidad. Nada, respondí, demasiado rápido. No me mientas, Marta. ¿Quieres cortar esto? No sabía qué responder. No porque quisiera dejarlo, sino porque no tenía ni idea de qué quería. Ni con Iván ni con Andrés. Ni conmigo. Así que no contesté. Me vestí sin mirarlo a los ojos y salí de la habitación con una excusa barata sobre tener que recoger a una de las niñas. Iván no me detuvo. Ni me escribió después. Por primera vez desde que todo esto empezó, no me escribió nada. Y eso me dejó un nudo raro en el estómago, como si me hubieran dejado en silencio en mitad de un lugar que ya no reconocía. Cuando llegué a casa, Andrés estaba en la cocina, metiendo una pizza al horno. Me saludó como siempre, sin levantar la vista. Me preguntó cómo me había ido en el podólogo y le dije que todo bien, que tenía que volver en 2 semanas. Me miró un segundo, asintió, y siguió con lo suyo. Era tan mecánico todo que por un momento pensé que jamás se enteraría de nada, que podría seguir haciendo mi vida paralela indefinidamente, siempre y cuando no dejara pistas. Pero algo pasó después de cenar que cambió todo. Mientras yo recogía la mesa y las niñas se iban a duchar, Andrés se quedó sentado en silencio, sin el móvil, sin la tele. Me fijé porque no era lo habitual. Le pregunté si pasaba algo, y me dijo que no, que estaba cansado. Me fui al salón, me tumbé en el sofá con el portátil y me puse a revisar unos informes de trabajo. Al cabo de un rato, él apareció en el umbral de la puerta con cara de haber tomado una decisión. Marta, dijo en tono seco, mañana vas a venir conmigo a casa de mi primo Rafa. Me giré, sorprendida. No entendía a qué venía eso. Hacía años que no íbamos a ver a Rafa. No teníamos apenas relación. Pregunté por qué y me respondió sin darme opción a protestar. Porque necesito que lo veas. Y quiero que estemos juntos cuando pase. ¿Qué estás diciendo? Nada malo, dijo con una sonrisa rara. Solo que creo que necesitas ver lo que se ve desde fuera. Al día siguiente fuimos en coche hasta un barrio de las afueras, donde vivía Rafa. Durante todo el trayecto, Andrés no soltó palabra. No me explicó nada. Solo puso música de fondo y condujo. Yo estaba inquieta. No sabía si me había pillado, si iba a contarme algo sobre él, o si todo era una casualidad absurda. Cuando llegamos, bajó del coche, tocó el timbre del portal y subimos sin decir ni una palabra. Rafa nos abrió la puerta con una sonrisa ensayada y un poco tensa. Nos invitó a pasar, nos sentamos en el salón, y entonces vi que había una laptop sobre la mesa del comedor, conectada a una televisión. Andrés se sentó en una de las sillas, encendió la pantalla y, sin mirarme, dijo: Rafa trabaja con software de análisis. De esos que detectan movimientos sospechosos en datos fiscales, en cuentas bancarias, en redes. Y a veces también analiza cámaras. Cámaras públicas. Cámaras de hoteles. Me quedé helada. Miré a Rafa, que bajó la vista. Supe lo que venía. Lo supe con una claridad que me dio ganas de vomitar. Andrés pulsó play. Lo que se mostró en la pantalla no era explícito. No salía nada que fuera ilegal. Pero salía yo. Entrando a un hotel con Iván. Saliendo 1 hora después. En otra toma, subiendo a su coche. En otra, cruzando la calle justo después de abrazarlo. Nada que no se pudiera justificar, salvo que todo, absolutamente todo, encajaba. Los días, las horas, las excusas. Todo. Me puse de pie de golpe. ¿Esto qué es? ¿Me estás espiando? Andrés no respondió. Se quedó sentado, con las manos cruzadas, mirándome. ¿Qué pretendes con esto? ¿Humillarme? Quiero que me mires, dijo, por fin. Solo eso. Que me mires y me digas si piensas seguir con esta mierda o si por fin vas a tener los cojones de decirme que ya no me quieres. Rafa se levantó discretamente y se fue a la cocina. Yo no podía hablar. Tenía la garganta cerrada. Todo el cuerpo tenso.
No porque me hubieran pillado, sino porque no me había preparado para ese tipo de golpe. Me lo imaginaba de otras formas, una pelea, un grito, una llamada anónima, una carta. Pero no esto. No una trampa tan sutil. No un marido que no lloraba, que no se derrumbaba, que no decía nada de más. Solo se limitaba a mostrarme los hechos, con la frialdad de alguien que ya ha llorado todo. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Logré preguntar. Porque quería estar seguro. Y ahora lo estoy. No me gritó. No me insultó. Ni siquiera me reprochó. Y eso fue lo que más dolió. Porque entendí que ya no estaba enfadado. Estaba listo para hacer lo que fuera necesario. Con o sin mí. Volvimos a casa en silencio, con las ventanas subidas y la radio apagada, y yo iba mirando por el cristal como si aquello no me estuviera pasando a mí sino a otra mujer con mi misma cara, porque el impacto de verme expuesta de esa manera me había dejado en una especie de calma rara, una calma que no era paz sino la sensación de que ya no quedaba nada por esconder. Andrés aparcó en nuestro sitio habitual, apagó el motor y se quedó sentado unos segundos antes de mirarme, y cuando lo hizo vi en sus ojos algo que no le había visto nunca, que no era rabia ni tristeza sino una especie de cansancio duro, como si hubiera pasado una noche entera despierto tomando una decisión que ya no pensaba cambiar. Sube tú primero, me dijo, quiero que pienses bien qué vas a decir cuando entres por esa puerta, porque a partir de hoy ya no vamos a fingir nada. Entré al piso con las piernas temblando, y las niñas estaban en el salón viendo dibujos, ajenas a todo, con esa tranquilidad que solo tienen los que aún creen que sus padres son un bloque firme que no se rompe nunca. Me fui directa al dormitorio y me senté en la cama, porque de pronto el aire me parecía más pesado y necesitaba estar en un sitio cerrado, como si pudiera ordenar las ideas solo por estar entre cuatro paredes. Andrés tardó unos minutos en entrar, lo suficiente para que yo me hiciera 20 versiones distintas de lo que iba a pasar, y cuando lo hizo no se sentó, se quedó de pie frente a mí, con los brazos cruzados y la espalda recta, como si estuviera a punto de dar una orden. No voy a gritarte, dijo, no voy a romper nada ni voy a hacer un drama delante de las niñas, pero tampoco voy a hacerme el tonto, así que más te vale hablar claro. No sé ni por dónde empezar, contesté, porque era verdad, porque no había una frase que pudiera resumir lo que había hecho sin sonar patética. Empieza por decirme si te lo has tirado más de una vez, soltó, sin rodeos, mirándome fijo. Sí, respondí, con la voz más baja de lo que quería, muchas veces. Asintió despacio, como si ya lo supiera y solo necesitara escucharlo de mi boca para cerrar una carpeta en su cabeza. ¿Lo quieres? No, dije casi sin pensar, no es eso. Entonces dime qué es, porque desde fuera parece bastante claro que llevas una doble vida. Me levanté y empecé a andar por la habitación, incapaz de quedarme quieta. No es que lo quiera, Andrés, es que contigo ya no sabía quién era yo, todo era igual cada día, no hablábamos de nada que importara, no me mirabas como antes, y con él sentía que alguien me veía de verdad, aunque fuera solo para pasar un rato. O sea que me pusiste los cuernos porque te aburrías, dijo, sin levantar la voz, pero con una dureza que me atravesó. No, no es tan simple. Claro que es simple, respondió, querías otra cosa y en lugar de decírmelo te la buscaste fuera. Quise explicarle que no había sido un plan, que no me había despertado una mañana con la idea de engañarlo, pero me di cuenta de que da igual cómo empieza una cosa cuando el resultado es el mismo, y ese resultado era yo sentada en nuestra cama reconociendo que había estado metiéndome en un hotel con otro hombre mientras él estaba en casa con nuestras hijas. ¿Y ahora qué? Pregunté, porque necesitaba saberlo aunque me diera miedo la respuesta. Andrés se sentó por fin en la silla del escritorio y apoyó los codos en las rodillas, mirándome con atención, como si yo fuera un problema que había que resolver con cabeza fría. Ahora vas a llamar a ese tío y le vas a decir que esto se ha acabado, pero lo vas a hacer delante de mí. ¿Qué? Que lo vas a llamar ahora mismo, Marta, y le vas a dejar claro que no quieres volver a verlo, porque si no lo haces yo mismo me encargaré de que su mujer, su trabajo y quien haga falta se entere de lo que anda haciendo. Me quedé paralizada, porque esa amenaza no sonaba a algo dicho al azar sino a algo pensado con calma. No puedes hacer eso. Ya he hecho cosas que tú no creías que podía hacer, respondió, así que no me pongas a prueba. Saqué el móvil del bolso con las manos sudadas, abrí el chat de Iván y vi que no me había escrito desde el día anterior, lo cual en ese momento me dolió más de lo que quería admitir. Marqué su número y puse el altavoz, con Andrés mirándome sin pestañear. Sí. Contestó Iván al segundo tono, con esa voz que antes me hacía sonreír.
Soy yo, dije, y ya noté que me temblaba la garganta, no puedo seguir con esto. Hubo un silencio al otro lado. ¿Qué pasa ahora? Mi marido lo sabe todo, Iván, y no pienso seguir así que por favor no me llames más. ¿Cómo que lo sabe todo? Da igual cómo, lo sabe, y esto se ha acabado. Marta, no seas dramática, podemos verlo con calma. No, dije, alzando la voz, no hay calma posible, no quiero volver a verte, ¿me oyes? Otra pausa, más larga. ¿Eso es lo que tú quieres o es lo que él te está obligando a decir? Miré a Andrés, que seguía en silencio, y me di cuenta de que la pregunta era injusta porque mezclaba cosas que ni yo misma tenía claras. Quiero que no me busques más, contesté, eso es todo. Colgué antes de que pudiera responder y dejé el móvil sobre la cama como si quemara. Andrés se levantó y lo cogió, lo apagó y lo metió en el cajón de la mesilla. Ese teléfono se queda aquí por ahora, dijo, y si lo vuelves a encender sin que yo esté delante te juro que las consecuencias no te van a gustar. ¿Qué consecuencias? Pregunté, con un hilo de voz. Las que se me ocurran, respondió, porque ya me cansé de ser el único que juega limpio. Me sentí pequeña, no por miedo físico sino por la sensación de haber perdido el control de mi propia vida. Esto es una locura, Andrés. No, esto es lo que pasa cuando alguien rompe un pacto y el otro decide que no va a quedarse mirando. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en un lugar extraño, donde todo seguía igual por fuera pero por dentro estaba lleno de una tensión constante. Él me acompañaba a todas partes, revisaba mis horarios, se sentaba conmigo cuando estaba en el ordenador, y no lo hacía con violencia ni con gritos, lo hacía con una calma que me hacía sentir vigilada de una forma mucho más incómoda. Yo me decía que me lo merecía, que había sido yo la que había empezado todo esto, pero eso no hacía que fuera más fácil soportar la sensación de estar viviendo bajo una especie de control silencioso. Una noche, mientras las niñas dormían, me senté frente a él en la mesa de la cocina y le dije que no podía seguir así, que necesitábamos hablar como adultos y decidir qué íbamos a hacer de verdad. Ya hemos hablado, respondió, y lo que vamos a hacer es ver si esta familia tiene arreglo o si todo esto se va a ir al carajo por tus ganas de jugar a dos bandas. Eso no es decidir nada. Claro que sí, dijo, es darte la oportunidad de demostrar que no me has tirado a la basura del todo. No sabía si aquello era una oportunidad o una forma lenta de castigo, pero en ese momento entendí que lo peor todavía no había llegado. Pasaron 3 días así, con Andrés marcando cada uno de mis movimientos y yo fingiendo que podía vivir bajo su mirada constante, pero todo tenía un límite, y ese sábado lo alcanzamos. Me desperté antes que él, como siempre, y mientras preparaba el desayuno para las niñas pensé en cómo habíamos terminado convertidos en dos personas que solo se cruzaban para controlar o justificarse, sin afecto, sin conexión, sin nada que recordara a lo que fuimos. Cuando él se levantó, bajó a la cocina sin decir nada, se sirvió un café y se sentó a mirar el móvil. Ni siquiera me miró. Eso me encendió por dentro de una forma que ya no pude contener. Dejé el cuchillo sobre la encimera y le solté sin rodeos que no podía seguir así ni un día más. Él alzó la vista con la misma frialdad que llevaba usando desde que me enfrentó con la grabación, y simplemente dijo que entonces hiciera las maletas, pero que las niñas se quedaban con él, que no pensara ni por un segundo que iba a dejarme arrastrarlas a otro de mis impulsos egoístas. Eso me sacó de quicio. Le grité que no podía usar a nuestras hijas como castigo, que él también había fallado, que no era un santo ni mucho menos. No reaccionó como esperaba, no se defendió, no alzó la voz, solo me miró como si yo ya no tuviera ningún tipo de valor. Luego se levantó, salió de la cocina y al pasar junto a mí dijo sin parar, sin cambiar el tono, que había preparado todo para que el lunes presentara la demanda de divorcio, que ya había hablado con un abogado, que si quería evitar una guerra legal y un escándalo familiar lo mejor que podía hacer era aceptar un acuerdo amistoso y mantener la boca cerrada. Me quedé en la cocina, paralizada, con la taza aún en la mano y el estómago retorcido. No porque quisiera salvar el matrimonio a toda costa, sino porque esa frialdad, esa decisión, esa forma de hacer todo con calma mientras yo aún estaba procesando la caída, me hizo sentir que ya no tenía ningún tipo de control. Pensé en las niñas, en cómo iban a reaccionar, en qué iban a decir mis padres, su familia, la gente del trabajo. Me imaginé sus miradas, los comentarios, las preguntas disfrazadas de apoyo, y una parte de mí quiso huir, irme a otro sitio, empezar de cero sin tener que dar explicaciones a nadie. Pero no era tan simple. Teníamos una hipoteca, las niñas tenían sus colegios, sus amigas,
sus rutinas, todo lo que habíamos construido era una estructura llena de obligaciones. Andrés lo sabía. Y estaba usando todo eso para presionarme, sin tocarme, sin gritar, sin insultar. Con hechos. Llamé a mi hermana esa misma tarde. Necesitaba hablar con alguien, desahogarme, escuchar una voz que no me mirara con desprecio. Le conté todo. No con detalles, pero sí lo suficiente. Esperaba que me regañara, que me dijera que esperaba, que yo tenía parte de culpa. Pero no lo hizo. Se quedó en silencio unos segundos y luego me preguntó qué quería hacer yo de verdad. No supe qué responderle. Porque no lo sabía. Solo le dije que Andrés me estaba apretando por todas partes, que parecía estar disfrutando con mi caída, que no quería divorciarse para dejarme libre, sino para aplastarme. Ella me dijo que me fuera de casa unos días, que fuera a su piso en Huesca, que me tomara el tiempo de pensar sin el ambiente viciado de aquel piso donde ya nada se podía respirar. Le dije que no podía, que Andrés no me lo iba a permitir, y entonces me soltó algo que me hizo quedarme helada. No tienes que pedirle permiso, Marta, no estás presa. Esa frase me dio vueltas toda la noche. No porque fuera una gran revelación, sino porque me di cuenta de que no me había atrevido a irme porque estaba más preocupada por cómo iba a quedar que por lo que realmente sentía. Me había quedado en casa porque aún pensaba que podía controlar la narrativa, que si aguantaba lo suficiente todo se calmaría. Pero no se iba a calmar. Andrés no quería paz. Quería que me arrodillara, que aceptara su castigo, que supiera que a partir de ahora todo se haría a su manera. Y yo ya no estaba dispuesta a vivir así. El domingo por la tarde, cuando él salió a comprar, aproveché para abrir su escritorio y revisar el maletín donde solía guardar los papeles importantes. No buscaba nada en concreto, pero necesitaba saber si lo del abogado era real o solo una amenaza. Encontré una carpeta con su nombre y una copia del borrador de la demanda. Era real. Todo estaba redactado, incluido un acuerdo provisional de custodia compartida con una cláusula específica que decía que las niñas residirían de forma principal con él hasta que un juez determinara lo contrario. También había extractos de mi cuenta bancaria, capturas de conversaciones con Iván, incluso una lista de los días en los que él tenía sospechas que yo había salido para ver al otro. Todo meticulosamente ordenado. No lo había dicho por decir. Había estado preparando su jugada desde antes de enfrentarme. Cerré la carpeta y la dejé exactamente como estaba. Cuando volvió, me encontró en el salón. Le dije que ya había visto todo, que sabía lo del borrador, lo de los papeles, todo. Me miró con calma y preguntó si eso significaba que por fin iba a firmar sin poner problemas. Le dije que no iba a firmar nada hasta hablar con un abogado por mi cuenta, que no pensara que me iba a tragar todo sin levantar la voz. Por primera vez desde que todo había salido a la luz, lo vi perder la calma. No fue un estallido, pero dejó caer el paquete de leche sobre la mesa con un golpe seco y me preguntó si de verdad pensaba seguir arrastrando esto, si no me daba cuenta de que cuanto más me resistiera peor iba a ser. Le dije que sí, que pensaba resistirme, que me iba a defender, que no me iba a ir de casa, que si él quería guerra, yo también sabía jugar. No respondió. Solo salió de la cocina, subió al cuarto y cerró la puerta. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Las niñas empezaron a notar que algo iba mal. La mayor me preguntó por qué papá no cenaba con nosotras, por qué discutíamos tanto. No supe qué responder. Me limité a decirle que a veces los mayores se enfadan, pero que no era culpa suya. Ella no dijo nada, pero me abrazó con fuerza antes de dormir. Esa fue la primera vez que sentí que no podía con todo. Me metí en la cama, apagué la luz y lloré en silencio durante más de una hora. No por Iván, ni por Andrés, sino por mí. Por todo lo que había perdido en cuestión de semanas. Por haber pensado que podía vivir dos vidas sin que una destruyera a la otra. El lunes por la mañana me levanté antes que nadie, me vestí sin hacer ruido y salí del piso con la carpeta de documentos que había preparado durante la madrugada. Había metido copias de todo lo que podía servirme, extractos de cuentas, mensajes, horarios, incluso una carta que había empezado a escribir hacía días sin saber exactamente si la iba a entregar o no. No era una carta para Andrés, ni para Iván, era una carta para el abogado. Tomé un taxi hasta una oficina legal que me recomendó mi hermana. No llamé antes, no pedí cita, solo aparecí en recepción con la cara pálida y las manos frías. Me hicieron esperar media hora y luego me atendió una mujer joven, seria,
con un tono de voz que no intentaba ser amable pero que tampoco era hostil. Le expliqué lo básico, que mi marido había iniciado el proceso de separación, que estaba usando información personal sin consentimiento, que teníamos 2 hijas menores, que había un conflicto por la custodia y que necesitaba asesoramiento urgente. Ella escuchó sin interrumpirme y me pidió que le entregara los documentos. Los revisó durante unos minutos, hizo varias preguntas y finalmente me dijo que si él ya había registrado la demanda, lo primero era presentar una respuesta formal, y que a partir de ahí todo dependería de las pruebas, del contexto y del enfoque del juez. Me preguntó si tenía intención de quedarme en el domicilio familiar o si pensaba abandonarlo. Le dije que no iba a irme, que Andrés estaba esperando que yo me marchara para quedarse con todo, incluyendo la autoridad moral ante las niñas, y que no le iba a dar ese gusto. Me explicó que mientras no hubiera una orden judicial, ambos teníamos derecho a seguir viviendo allí, y que si él intentaba echarme, podía estar cometiendo una infracción legal. Me preguntó si Andrés había ejercido algún tipo de violencia. Le dije que no me había tocado, que todo había sido una presión constante, una vigilancia que rozaba el castigo psicológico, pero que no había amenazas directas ni golpes. Me miró durante unos segundos y dijo que eso también podía ser denunciable si se demostraba que afectaba mi libertad de movimiento o mi salud emocional. No respondí. No quería ir tan lejos. Al menos todavía no. Salí de la oficina con varias instrucciones, una lista de documentos a reunir y una sensación extraña, como si por primera vez desde el inicio de todo estuviera armando una defensa. No porque creyera que podía recuperar algo con Andrés, sino porque me estaba convenciendo de que no iba a dejar que él construyera la historia solo con su versión. Llegué a casa justo cuando las niñas salían para el colegio. Andrés les dio un beso en la frente a cada una y cerró la puerta detrás de ellas antes de volver a mirarme. Me preguntó directamente a dónde había ido. Le respondí con la misma frialdad con la que él me había tratado las últimas semanas. Le dije que a un abogado. No reaccionó. Solo asintió como si hubiera ganado algo con mi confesión. Me senté en la mesa de la cocina y le pedí que habláramos con calma. Me dijo que no había nada más que hablar, que los papeles estaban en camino y que yo había elegido mi camino cuando me metí en una cama ajena. Le dije que no le iba a poner las cosas fáciles, que no iba a aceptar cualquier acuerdo que me dejara en la calle o reducida a un fin de semana alterno con mis hijas. Me contestó que no tenía ningún interés en separarlas de mí, pero que ellas iban a vivir con él porque él era quien las había protegido mientras yo andaba por ahí. Le respondí que también eran mis hijas y que no me iba a dejar borrar de sus vidas por un error, por grave que fuera. Durante los días siguientes, las tensiones subieron. Empezamos a organizarnos en turnos invisibles para evitar cruzarnos demasiado. Si yo estaba en la cocina, él se iba al salón. Si él subía a ducharse, yo bajaba a la terraza. Las niñas lo notaban, y aunque ninguna decía nada directamente, las preguntas empezaron a llegar. La pequeña me preguntó por qué papá ya no me abrazaba. La mayor quiso saber si íbamos a separarnos. No supe qué decirles. Andrés me había prohibido hablar del tema con ellas hasta que todo estuviera en manos del juez, pero yo ya no estaba dispuesta a seguir sus normas sin rechistar. Una noche, después de cenar, me senté con las 2 en su habitación y les hablé sin rodeos. Les dije que papá y mamá estaban pasando por un momento complicado, que a veces los adultos también se equivocaban, que íbamos a seguir siendo sus padres, pero que las cosas iban a cambiar. Les aseguré que nadie tenía la culpa excepto los mayores, que no iban a tener que elegir, que íbamos a hacer todo para que ellas siguieran teniendo su vida, su casa, sus rutinas. La pequeña se echó a llorar. La mayor se quedó en silencio. Luego me abrazaron. No dije nada más. No hacía falta. Cuando Andrés se enteró de que les había hablado, se puso como no lo había visto nunca. Me gritó por primera vez en semanas, me acusó de manipularlas, de usar a las niñas para victimizarme. Le grité de vuelta. Le dije que ya había tenido suficiente con su teatro de marido ejemplar, que si tenía pruebas de todo, que las usara, pero que no pensara ni por un segundo que iba a quedarme callada mientras él seguía montando su relato de mártir. Él me miró con una rabia contenida, me dijo que si seguía por ese camino iba a perderlo todo. Yo le dije que entonces ya lo había perdido todo hacía tiempo. Esa misma noche, mientras dormía en el sofá, recibí un mensaje inesperado. Era de Iván. Llevábamos semanas sin hablar. Me escribió solo una frase: lo siento por todo. Si necesitas algo, estoy.
Me quedé mirando la pantalla varios minutos. No respondí. Ni lo bloqueé. Solo dejé el teléfono boca abajo y cerré los ojos. Ya no sabía si eso era un gesto de dignidad o de debilidad. Solo sabía que no quería seguir cavando más hoyos, que tenía suficiente con salir del que ya estaba. El día que firmamos el acuerdo definitivo fue un jueves por la mañana, sin ceremonia, sin reproches, sin lágrimas, solo con la tensión acumulada de semanas contenida entre los dos como una pared invisible que ya nadie intentaba romper. Nos sentamos frente a la abogada de la parte neutral en una sala pequeña, con una mesa de cristal y 2 botellas de agua que nadie tocó. Andrés no me dirigió la palabra. Solo miraba los papeles con la misma expresión firme con la que había sostenido todo desde que decidió dejar de ser el hombre traicionado para convertirse en el ejecutor de una estrategia que llevaba su nombre escrito en cada detalle. No me sorprendió ver que había mantenido cada punto que ya conocía de memoria. Custodia compartida pero con residencia principal en casa de él, régimen de visitas equitativo pero sin flexibilidad, reparto de bienes ajustado al último euro, un calendario fijado hasta el próximo año con cada fin de semana y festivo asignado. Lo que sí me sorprendió fue que no mencionó en ningún momento lo que había dicho semanas atrás sobre que no me iba a quitar a las niñas. En los hechos no lo hizo, pero en la práctica, lo que firmábamos hoy era una declaración de que él se quedaba con la rutina, con los hábitos, con el hogar. Yo me quedaba con la opción de visitar, de pasar ratos, de seguir presente, pero desde fuera. Acepté. No porque estuviera de acuerdo, sino porque luchar más en este punto me habría hecho perderlo todo. Mi abogada me lo explicó de forma cruda. Si queríamos evitar que el proceso judicial se alargara, si queríamos evitar que las niñas fueran llamadas a declarar o que un juez revisara detalles íntimos que podrían hundirme más, lo mejor era firmar. Y firmé. Después de eso, Andrés no volvió a hablarme directamente durante varios días. Hablábamos solo a través de notas sobre la nevera, mensajes cortos sobre las necesidades de las niñas, confirmaciones de horarios. Yo seguía en casa porque legalmente podía hacerlo, pero cada vez me costaba más encontrar un espacio donde no me sintiera una intrusa. Incluso las niñas, sin quererlo, empezaban a adaptarse a la nueva dinámica. Sabían que las cosas ya no eran como antes y empezaban a hacer preguntas que dolían más que cualquier grito. Una noche, la pequeña me preguntó por qué ya no podía dormirse en nuestra cama como antes. Le dije que era mejor así, que mamá y papá necesitaban espacio. Ella me abrazó sin insistir. Me di cuenta de que no entendía, pero que tampoco quería preguntar más. Solo necesitaba una excusa para poder seguir abrazando sin sentirse incómoda. Una semana después, encontré piso. No era nada especial, un tercero sin ascensor en un barrio decente, cerca del colegio para no perderme los horarios de las niñas. Lo firmé sin pensarlo demasiado. Hice las cajas durante 3 días en silencio, sin pedir ayuda, sin esperar que Andrés se ofreciera. No lo hizo. El último día que dormí en nuestra casa me levanté temprano, desayuné con las niñas, las llevé al cole y al volver, él ya no estaba. Me pareció deliberado. No quería verme marchar. O no quería tener que hacer ningún gesto que pudiera interpretarse como una despedida. Dejé las llaves en la encimera, recogí las cajas y bajé una por una. No miré atrás. En el nuevo piso, el primer día fue extraño. Todo estaba limpio, vacío, ordenado, sin historia. No sabía dónde poner mis cosas, ni cómo ocupar los espacios. Me senté en el suelo del salón con una manta y una taza de café y por primera vez en semanas me permití no hacer nada. Estuve así más de 1 hora, sin móvil, sin música, sin pensar en nadie. Luego abrí el portátil, me conecté al correo del trabajo y empecé a organizar la semana. Necesitaba retomar la rutina. Las primeras visitas de las niñas fueron torpes. La mayor se sentía incómoda, no sabía dónde poner sus cosas, no quería dejar la mochila en el suelo por si molestaba. La pequeña preguntó si podía traer su cojín, como si eso fuera a darle permiso para quedarse. Les dije que era su casa también, que podían hacer lo que quisieran. Pero ellas sabían que no era lo mismo. Aunque yo me esforzara por parecer tranquila, por prepararle su comida favorita o por dejar que vieran lo que quisieran en la tele, había algo que ninguna de las 3 podía fingir. Que ese no era su sitio. Que yo ya no era su referencia diaria. Que ahora yo era la madre que se ve ciertos días y que deja mensajes en una agenda compartida para confirmar horarios. Pasaron los meses. Iván desapareció del todo. No insistió. No volvió a escribir.
Supe por una compañera que había cambiado de ciudad, que estaba trabajando en otra asesoría en Bilbao. No me generó nada. Ni rabia, ni nostalgia. Fue como si todo lo que habíamos compartido se hubiera reducido a una fase que ahora estaba enterrada bajo tantas otras cosas que habían pasado después. A veces pensaba en él, pero no con deseo. Más bien como cuando uno recuerda una habitación que dejó atrás y que ya no sabría cómo habitar. Andrés mantenía su rutina intacta. Las niñas hablaban de él con normalidad, como si yo nunca hubiera estado en esa casa. En las reuniones del colegio, su presencia era cordial, eficiente, como si nada de lo anterior hubiera dejado huella. Cuando nos cruzábamos, hablábamos del tiempo, de los deberes, de las vacunas. Nunca más volvimos a hablar de lo que pasó. Un día, al recoger a la pequeña, ella me preguntó si podía quedarse una noche extra conmigo. Le dije que tenía que preguntarle a su padre. Ella insistió, dijo que era solo una noche. Le dije que lo intentaría. Mandé un mensaje a Andrés. Tardó horas en contestar. Cuando lo hizo, solo escribió haz lo que quieras. Me molestó. No por el permiso, sino por la forma de decirlo. Como si todo le diera igual. Como si ya no quedara ni rastro de respeto. Pero no dije nada. No por miedo. Sino porque ya no tenía sentido pelear por cosas pequeñas cuando lo importante ya estaba roto. Esa noche, con mi hija dormida en el sofá y yo en la cocina cenando sola, pensé en todo lo que había aprendido. No en el sentido moral, no me interesaban las lecciones tipo esto me enseñó a valorarme más o esto me hizo más fuerte. Pensé en lo concreto. En que no se puede esconder una doble vida sin que algo estalle. En que no se puede confiar en que nadie te va a mirar de verdad si tú misma has dejado de hacerlo. En que ser infiel no es una consecuencia, es una decisión. Y que el precio siempre llega. A veces con gritos. Otras con silencio. No sé qué pasará dentro de un año. No sé si Andrés rehizo su vida con otra persona. No me interesa. Tampoco sé si yo voy a enamorarme otra vez. Pero sé que no quiero volver a vivir escondiéndome. Ni fingiendo que todo está bien. Ni quedándome en una casa donde ya no hay espacio para mí. Ahora, cuando me levanto por la mañana, sé que no tengo que dar explicaciones. Pero también sé que nadie me espera al otro lado de la mesa con un café. Y eso es exactamente lo que elegí.